Hola, Valerie. ¿Cómo le va, Justin? Buenas, profe. ¿Todo bien? Eso. Bueno, vamos a seguir ingresando gente. ¿Todo bien, Osvaldo? Todo bien, profe. Eso. Fabián, ¿qué tal? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, y buenos días a todo el mundo, el que no y la que no prenda la cámara. Que estén bien. Ok, planeé 2 clases ahora en la mañana y 2 clases en la tarde para el laboratorio. Entonces, ojalá me alcance el tiempo ahora en la mañana para terminar el material para el primer parcial, ¿verdad? Porque nosotros estamos atrasadísimos. Empezamos atrasados y además semana de desconexión. Entonces, estamos bien atrasados. Bienvenido, José Fabio. Bueno, entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a decir, capítulo 6, yo no sé por dónde iba yo, pero bueno, vamos a llamarle a de acuerdo a mis apuntes, capítulo 6. Elementos básicos y fasores. Entonces, el punto primero que vamos a ver entonces es la onda senoidal y su derivada. Ok, entonces, vamos a decir,
¿verdad? Cuando nosotros tenemos una onda senoidal, entonces tenemos f de t igual, digamos, a seno de omega t, ¿verdad? Entonces, esto implica que f' es igual a w o a omega, perdón, coseno de omega t. Entonces, lo que quiero que entendamos aquí es cómo el seno y el coseno, ¿verdad? Que una es la derivada de la otra, describen la pendiente de la primera. Entonces, en este caso, el coseno, ¿verdad? Está describiendo cómo varía la pendiente del seno, ¿verdad? Este coseno describe la pendiente de este seno. Entonces, para eso voy a pasarles aquí una figura. Entonces, vean que si nosotros dibujamos vean qué interesante, ¿verdad? Esto es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Si nosotros dibujamos el seno, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí ¿ok? Este es el seno. Y el coseno nos va a empezar desde aquí. Etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener que esto es, aquí tenemos 0, aquí tenemos pi medios, aquí tenemos pi, aquí tenemos 3 pi medios, y aquí tenemos 2 pi, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí tenemos en este punto, voy a bajarlo un poquito porque ahí arriba. Ok, ahí. Aquí, este punto es la derivada de f con respecto a t. Acuérdense que el eje horizontal lo podemos representar como t o como ángulo, ¿verdad? Entonces, si aquí graficamos f de t, aquí vamos a tener f de t igual a 0, ¿verdad? Y aquí, en estos puntos, la derivada de f con respecto a t, ¿verdad? Máxima son estos puntos. Esta es la variación máxima, ¿verdad? En estos puntos tenemos la variación máxima de f, o sea,
la pendiente es máxima. ¿Ok? Y entonces fíjense cómo esa pendiente máxima está descrita por el coseno. Aquí, si f de t, aquí arriba, aquí es f de t igual a por el seno de omega t, aquí abajo que es f' de t igual a omega coseno de omega t, entonces esta de abajo me tiene que describir cómo varía la pendiente de la de arriba, y en efecto es así. Fíjense que aquí que esta pizarra ya está fallando, voy a tener que cambiarla. ¿Verdad? Aquí es f' de t, ¿verdad? Entonces, aquí, en este punto, esta es máxima. Entonces, si ustedes ven aquí, la proyección, aquí f' es máxima. En este punto, que la pendiente es 0, ¿a qué corresponde? Aquí, a f' igual 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos también 0, pi medios, aquí tenemos pi, aquí tenemos 3 pi medios, y aquí tenemos 2 pi. Entonces, fíjense cómo el coseno, que es a omega, este máximo, ¿verdad? Aquí es a omega. Y aquí este máximo corresponde a A. Pero una cosa es la función y otra cosa es su pendiente. ¿Quién describe la pendiente de la senoidal? El acosenoidal, ¿ok? Entonces, la derivada del seno, que es el coseno, describe la pendiente del seno. O sea, cómo crece o cómo disminuye el seno. ¿Ok? Entonces, esa es una de las partes que tenemos que tratar de entender bien de las funciones senoidales, ¿ok? De las funciones periódicas. Entonces, fíjense aquí. Aquí tenemos la pendiente en 3 pi medios. 3 pi medios aquí, la pendiente f' es igual a 0 y es correcto, aquí está. Aquí está el 0, ¿verdad? En 3 pi medios. Aquí la pendiente en pi medios es 0. En efecto, aquí está, es 0. ¿Ok? Aquí la pendiente es máxima pero negativa, o sea, porque va para abajo, ¿verdad? Y en efecto, aquí está en pi, el coseno, en efecto, es menos AW, ¿verdad? Entonces, en efecto, aquí tenemos menos A omega. ¿Ok? Entonces, ese es el punto que quería que entendiéramos primero, la función seno y su derivada. ¿Ok? O sea, que ellas están relacionadas y van de la mano. ¿Ok? El coseno describe la pendiente del seno. Y eso es lo que quería que tuviéramos claros, ¿verdad? Ok. Entonces ahora entremos a la respuesta de los elementos pasivos a un voltaje senoidal. Entonces vamos a decir, para elementos
para elementos que se comporten como resistencias, su valor resistivo no se ve afectado por la frecuencia de la corriente dentro de un rango de cientos de kilohertz. Así que para efectos prácticos, la ley de Ohm se cumple y podemos escribir las siguientes ecuaciones. Ok, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si nosotros tenemos un voltaje en el tiempo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un voltaje senoidal, digamos V máximo seno de omega t, entonces en el laboratorio se han medido, aquí no lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Pero sí existen otros laboratorios en otras universidades donde los han hecho, que varían la frecuencia y entonces miden a ver si la ley de Ohm se cumple. Y resulta que sí se cumple para una frecuencia que está en los rangos de cientos de kilohercios, ¿ok? Entonces podemos escribir que la corriente entonces es igual a V entre R, y entonces esto se va a convertir en voltaje máximo seno de omega t entre R. Entonces esto podemos escribirlo como Vm entre R seno de omega t. ¿Ok? Entonces podemos decir que la corriente en el dominio del tiempo es Im, o sea, una corriente máxima seno de omega t, donde Im es igual al voltaje máximo entre la resistencia. ¿Ok? Entonces, para un elemento resistivo como este, en general, entonces vamos a tener una corriente aquí y entonces aquí vamos a tener el voltaje del que estamos hablando, V minúscula, dado por las expresiones anteriores. Y podemos decir que para una corriente senoidal dada, se puede escribir que entonces el voltaje va a ser I por R. Y entonces esto es Im por R seno de omega t, ¿verdad? Y entonces esto podemos escribirlo como V máximo seno de omega t, donde Vm lo hemos escrito como Im por R, ¿ok?
Y entonces, y podemos concluir que para un elemento resistivo, la corriente se encuentra en fase con el voltaje y que la amplitud máxima de la corriente se relaciona con el voltaje máximo de acuerdo a la ley de Ohm. Ok, entonces, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo es la respuesta de un elemento resistivo a la corriente? Entonces lo podemos graficar. Y entonces vamos a graficarlo y vamos a decir, ok, si nosotros tenemos aquí, ya sea una corriente o un voltaje senoidal, entonces vamos a tener la respuesta en ese elemento resistivo, la respuesta va a ser senoidal también. Entonces, si aquí tenemos la corriente, ¿verdad? Si esa es la corriente, entonces aquí tenemos el voltaje. ¿Cómo está el voltaje? En fase con la corriente. Entonces aquí vamos a tener el voltaje. Ok, entonces este es el voltaje en el elemento resistivo y esta es la corriente. Esta es la corriente en el elemento resistivo. Ok, entonces aquí digamos que estamos graficando ambos en un par de ejes, pero no le vamos a poner ninguna dimensión excepto aquí, que vamos a decir que este es omega t. Entonces aquí vamos a tener el voltaje máximo y aquí vamos a tener la corriente máxima. Entonces, esto es una práctica que se usa mucho en ingeniería eléctrica, que se usa el mismo eje, los mismos ejes coordenados para graficar tanto el voltaje como la corriente. Entonces aquí tenemos I máxima. Entonces el eje vertical no lleva dimensiones, ¿ok? Simplemente se indica. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la corriente está en fase con el voltaje en un elemento resistivo. Eso es lo que estamos diciendo. Fíjense qué interesante como la ley de Ohm, que la estudiamos mucho en corrientes, en circuitos de corriente continua, se cumple también en elementos con corriente alterna. O sea, eso es interesantísimo, ¿ok? Que tanto para una corriente que va para un sentido, la ley de Ohm se cumple como para la corriente que va en ambos sentidos. ¿Ok? Porque esa es la corriente alterna, es una vibración, ¿verdad? Es una oscilación. Entonces la corriente que todos los electrones están haciendo para allá y para acá, también en los elementos de corriente alterna y en especial el que estamos viendo, que es el resistor, se cumple la ley de Ohm. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es otro elemento pasivo de los circuitos? Hay 3 elementos pasivos en los circuitos, ¿verdad? En los circuitos eléctricos, la resistencia, el inductor y el capacitor. ¿Ok? Entonces, para un inductor, por la ley de Faraday, podemos escribir la siguiente
ecuación para una corriente senoidal. Ok, Faraday descubrió que en un inductor, o sea, en una bobina, ¿verdad? El voltaje en la bobina, en el inductor, es igual a la inductancia por la variación de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si I es igual a una I máxima seno de omega t, entonces esto implica que el voltaje en el inductor es igual a la inductancia de la bobina por la derivada de Im seno de omega t con respecto al tiempo. Entonces, el voltaje en la bobina es igual a L omega I máximo, que sale de la, de la derivada, ¿verdad? Porque es constante, es la amplitud, por el coseno de omega t. ¿Ok? Y eso podemos escribirlo como V máximo coseno de omega t. Por eso vimos como al principio como el coseno describe la pendiente del seno, ¿verdad? Entonces, y además habíamos visto en las clases anteriores que el coseno y el seno están desfasados 90 grados, ¿verdad? Entonces podemos escribir que VL, bueno, aquí donde VM VM es igual a L omega y M. ¿Ok? Entonces podemos escribir que VL es igual a Vm coseno de omega t, pero el coseno está desfasado, ¿verdad? Entonces podemos escribir esto como Vm seno de omega t más 90. ¿Ok? Entonces decimos de donde podemos concluir que el voltaje máximo está relacionado con la frecuencia de la corriente alterna ¿verdad? Ya que omega es igual a 2 pi por f, donde f es la frecuencia en hercios. Y la inductancia L de la bobina.
Además de las ecuaciones anteriores, se ve que el voltaje adelanta a la corriente o que la corriente está atrasada con respecto al voltaje. En otras palabras, el voltaje y la corriente en un inductor están desfasados en 90 grados. Entonces, gráficamente lo que estamos diciendo es que si tenemos un inductor digamos, si tenemos una fuente de voltaje y tenemos, digamos, en un bloque, ahí un bloque general, ¿verdad? Tenemos aquí tenemos una fuente de voltaje y aquí tenemos un inductor o varios, no importa. ¿Verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que si aquí viene el circuito, y aquí viene la corriente, y por aquí sale, entonces si aquí tenemos una corriente en el inductor, aquí vamos a tener una fuente de voltaje de menos a más. Entonces aquí vamos a tener una caída de voltaje debido al inductor. Entonces, este señor me va a producir una oposición como función de F y L. Ok, aquí lo están viendo, ¿verdad? Esto es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, este es el voltaje en el inductor, ¿ok? Entonces, ¿cómo dibujamos esto en los ejes coordenados? Bueno, tenemos los ejes aquí por un lado, y entonces tenemos, si aquí tenemos el voltaje, ¿verdad? Entonces, la corriente va a estar atrasada con respecto al voltaje, ¿verdad? Entonces, por aquí va a arrancar la corriente. Llega a máximo, llega al mínimo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener 90 grados. ¿Verdad? El rojo, acuérdense, es el voltaje en el inductor. El verde es la corriente en el inductor. Y entonces van a estar desfasados 90 grados, ¿verdad? O sea que aquí vamos a tener pi medios. Aquí vamos a tener 0. Aquí vamos a tener pi. Y aquí vamos a tener 3 pi medios. Y aquí tenemos 2 pi. Ok, o sea que
V en el inductor adelanta a la corriente en el inductor por 90 grados. ¿Cómo vemos esto fácilmente? Imagínenselo así. Cuando usted conecta un inductor, el primero entre comillas, voltariza, ¿verdad? O sea, se carga de voltaje y luego viene la corriente. ¿Ok? Entonces, esa es la oposición que viene. Como el voltaje se da primero en el inductor y es una corriente alterna, entonces, como usted tiene un voltaje que se dio primero y viene la corriente, y como es alterna, entonces la corriente cambia de sentido. Entonces el voltaje se le opone, porque ya estaba energizada con un cierto voltaje. Entonces, cuando la corriente cambia de sentido, el voltaje también cambia de sentido, pero primero estaba el otro voltaje. ¿Ok? Entonces, la corriente siente una oposición. ¿Ok? No es como en el resistor. En el resistor, el voltaje, digamos, la corriente produce una caída, el resistor produce una caída de voltaje. Y esa caída de voltaje se manifiesta como calor en el resistor. En el inductor no. En el inductor usted no tiene, claro, es un inductor ideal, ¿verdad? Pero en efecto, el cable del inductor tiene una resistencia, pero no la estamos tomando en cuenta. Entonces, en el inductor, en realidad, lo que hace que se oponga, que haya una oposición a la corriente, es que primero se da el voltaje del inductor y después se viene la corriente. ¿Ok? Entonces, cuando la corriente cambia en sentido, ya hay un voltaje. Entonces, que se opone a la dirección de la corriente, al cambio en la dirección. Y después, entonces, se da primero el voltaje y después se vuelve a cambiar la dirección de la corriente, entonces se vuelve a oponer. Y en esas están. Entonces, el inductor presenta una oposición a la corriente, pero no es que esa oposición se convierta en calor. Que quede claro. ¿Ok? Entonces, en el inductor no se produce calor, pero ahí sí hay una oposición. Ok. Entonces, decimos, como hemos visto antes, en física se cumple la relación que dice que el efecto es igual a la causa entre la oposición. O sea, vamos a tener que efecto es igual a la causa entre la oposición. Con lo que podemos escribir que oposición es igual a la causa entre el efecto. ¿Verdad? Entonces, para un inductor, vamos a tener que la oposición es igual bueno, voy a escribir la mano mejor porque si no duro mucho. ¿Verdad? Vamos a tener que la oposición es igual a la causa. ¿Cuál es la causa? El voltaje entre el efecto. ¿Qué le produce el voltaje al inductor? Una corriente, ¿verdad? Y entonces esto es el voltaje máximo, que ya vimos que en un inductor es omega L por I máxima,
entre I máxima. Entonces, esto es omega L. Y entonces, como no podemos definir resistencia del inductor, como sí podemos definir resistencia en el resistor, ¿verdad? La resistencia aquí, si ustedes despejan, la resistencia es igual a la causa, que es el voltaje, entre el efecto que es la corriente. Pero aquí sí le llamamos resistencia. ¿Por qué es resistencia? Porque se opone al paso de la corriente y produce calor. Ese frenazo en la corriente se convierte en calor. En cambio, en el inductor hay un frenazo en la corriente, pero no le podemos llamar resistencia del inductor porque no se convierte en calor, sino que simplemente frena la corriente, nada más la frena, o sea, hace una presa. ¿Ok? Entonces, en el inductor le llamamos, para un inductor decimos, la oposición al flujo, de corriente se llama reactancia inductiva y se define como ven qué interesante. Entonces, no tenemos resistencia, sino que tenemos reactancia inductiva. ¿Ok? En un inductor y se define como XL. Entonces, para el inductor tenemos XL igual a el voltaje máximo entre la corriente máxima y esto es igual, como ya hemos visto, a omega L. Y las unidades son ohms. Entonces, como es una oposición, tiene la misma unidad que la resistencia, pero no tiene el mismo, digamos, efecto físico. La resistencia, usted la toca y se despelleja de lo caliente que está, ¿verdad? En cambio, un inductor usted lo puede tocar cuando está energizado. Claro, está caliente porque en la realidad el cable del inductor tiene una cierta resistencia interna y como son tantas vueltas, ¿verdad? Entonces, digamos, la resistencia produce una leve elevación de temperatura. Pero en realidad, en el circuito lo que está pasando es que el inductor ralentiza, o sea, se opone al paso de la corriente, nada más. Es como un freno, es como un freno. Entonces tengamos imágenes de lo que es los inductores. Vamos a ver. Entonces vamos a pedirle a San Google aquí que nos enseñe inductores. Ok, entonces voy a compartir una nueva. No, a ver, Yasmín nos está preguntando, profe, una pregunta. ¿A qué se debe que el inductor almacena la energía en forma de campo magnético? Sí, en realidad el inductor, Yasmín, produce un campo magnético. Ok, pero eso es por la ley de Lenz. Acuérdense que la ley de Lenz, ¿verdad? Que vieron en física, es que si usted tiene una corriente por aquí, la corriente genera un campo magnético en el sentido de estos dedos, ¿verdad? Entonces, si la corriente viene entrando en la pantalla, el campo magnético es alrededor del conductor, ¿verdad? Entonces, si aquí tengo el conductor yo y la corriente va hacia la pantalla, hacia ustedes, entonces el campo magnético viene para acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en la corriente alterna, usted tiene el campo magnético para acá y lo tiene para acá. ¿Por qué? Porque en un sentido, la corriente alterna varía 60 veces por segundo. Entonces, va para acá y va para allá, va para acá y va para allá. Entonces, usted, eso precisamente es lo que hace que la corriente sienta un freno.
porque usted produce un campo magnético en un sentido y después produce otro campo magnético en otro sentido. Entonces, vean, vamos a compartir esto para ver si se entiende mejor, ¿verdad? Viendo las imágenes. Las imágenes nos ayudan mucho. Aquí tienen ustedes los inductores. Entonces, cuando usted tiene un inductor o una bobina, se llaman, ¿verdad? Arrollados, entonces el campo magnético dentro del inductor, el campo magnético va en un sentido y después va en otro sentido, porque es corriente alterna. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene un rollo de alambre, ¿verdad? Todo el rollo va, cuando la corriente va en el mismo sentido en todo el rollo, entonces en el centro se produce un campo magnético en un sentido. Y cuando la corriente cambia, el campo magnético va en el otro sentido. Entonces, ese es el freno que le produce a la corriente, estar cambiando el campo magnético de dirección. ¿Ok? Yasmin, le quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, en el caso de que la corriente cambie de dirección, el voltaje, digamos que es lo opuesto. Así es como se comporta, digamos que... No, acuérdese que tanto el voltaje en corrientes de circuito alterno, tanto el voltaje como la corriente son senoidales. Entonces, ambos están cambiando de dirección. Ah, ok, ok. ¿De Sí, sí, acuerdo? está Y bien. entonces, ¿verdad? La corriente es el que produce el campo magnético, no es el voltaje. El voltaje produce una corriente, ¿ok? Pero la corriente es la que produce el voltaje. Perdón, la Ujú. corriente es la que produce el campo magnético. El campo, ajá. Exacto. Entonces, como tanto el voltaje como la corriente están cambiando de dirección para allá y para acá, entonces el campo magnético también cambia de dirección. Ahora bien, la ley de Faraday y la ley de Lenz nos dice que un campo magnético induce corrientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una bobina? Cuando usted produce un campo magnético, ¿verdad? En la bobina, entonces en la bobina se produce una corriente autoproducida por el campo magnético de la bobina. ¿Ok? Entonces esa corriente va en el sentido contrario a la corriente que produjo ese campo magnético. Entonces ese es el freno que siente la corriente. Y después le cambian el sentido al campo magnético, entonces se autoinduce otra corriente en sentido contrario. Y en esas está. Entonces se produce un freno a la corriente. ¿Me expliqué, Yasmin? Profe, súper bien, gracias. Bueno, pura vida. Con gusto. Ok, entonces volvamos a la pizarra. Ok, entonces para el inductor, ahí tenemos la definición. Para un capacitor, la ecuación fundamental es que la corriente en el capacitor está dada por la capacitancia, por la variación del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Entonces, si tenemos un voltaje en el capacitor de V máximo seno de omega t, entonces esto implica que la corriente en el capacitor es igual, lo derivamos de una vez, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es omega c V máximo por el coseno de omega t, ¿verdad? Entonces podemos escribir la corriente en el capacitor como una corriente máxima que la vamos a llamar IM coseno de omega t. Pero el coseno es seno de omega t más 90. Entonces esto es IM seno de omega t más 90.
donde IM la hemos llamado omega por la capacitancia por el voltaje máximo. Entonces, aquí lo que tenemos es un elemento capacitor que el símbolo es como sigue. Ok, y entonces aquí lo que tenemos es una corriente IC y aquí se da un voltaje, una caída que es VC igual a Vm seno de omega t. Entonces, en este caso, vemos que es la corriente la que adelanta al voltaje y están desfasados 90 grados. Entonces vamos a tener, ¿verdad? Que la oposición aquí, entonces en este caso vamos a tener que la oposición, bueno, siempre en física se tiene que la oposición es la causa entre el efecto y entonces tenemos que esto, que la oposición es igual la causa, que es el voltaje, entre el efecto, que es la corriente. Y entonces esto es Vm entre Im, que ya vimos que es omega, por la capacitancia por Vm, ¿verdad? Se cancelan Vm y Vm, y entonces queda que la oposición, en este caso, es 1 entre omega c. ¿Ok? Y definimos entonces, no podemos definir resistencia del capacitor porque tampoco convierte la energía en calor, sino que definimos la reactancia capacitiva y definimos la reactancia capacitiva como XC, la reactancia capacitiva, igual a 1 entre omega C, que es, como lo dice la fórmula inicial, V máximo entre I máximo. Entonces, vamos a tener oposiciones, pero una es, solo una convierte la energía en calor. Y ese es el resistor. ¿Ok? Entonces, grábense en la cabeza. Sí, hay oposición en el inductor y en el capacitor, pero no es que convierte la energía en calor. Hago la nota, la salvedad, que en la realidad sí se produce calor por la resistencia interna de los elementos, pero que para efectos prácticos la podemos despreciar. ¿Ok? Entonces, decimos gracias a las ecuaciones y relaciones desarrolladas hasta el momento, podemos analizar redes analizando las corrientes y los voltajes, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Cuál es este análisis? Vamos a decir, si la corriente adelanta al voltaje, estamos en presencia de una red capacitiva. Y si es el voltaje el que adelanta a la corriente, entonces estamos en presencia
de una red inductiva. Si la corriente y el voltaje están en fase, estamos ante una red que, a ver, ¿quién me dice? Fabián, si la corriente está en fase con el voltaje, estamos en presencia de una red que. Solo resistiva. Correcto, una red resistiva, exactamente. Ven qué interesante. Y en la próxima clase, entonces, hacemos problemas. Ya son las 10:58, caramba, se nos fue esta hora rapidísimo. Bueno, pero ya vimos entonces las suposiciones que tenemos en cada elemento, ¿verdad? En la resistencia, la corriente está en fase con la corriente está en fase con el voltaje. En el inductor, la corriente, el voltaje adelanta a IL por 90. Y en el capacitor, es la corriente la que adelanta el voltaje. Entonces, ¿qué pasa cuando usted conecta un capacitor? Cuando usted conecta un capacitor, el primero se llena de corriente y después se da el voltaje, 90 grados después. ¿Ok? Eso es lo que pasa en un capacitor. Entonces, esa es la oposición que siente la corriente en un capacitor, que primero se llena de corriente. Entonces, ahí está el freno. Después sigue pasando la corriente, pero primero se frenó. Y como la corriente cambia de sentido 60 veces al segundo, entonces el voltaje también cambia de dirección 60 veces por segundo. Entonces ahí está la oposición que siente en un capacitor. ¿Ok? Se llena hacia un lado, se llena hacia el otro lado, se llena hacia un lado, se llena hacia el otro lado, se llena hacia un lado, se llena hacia el otro lado. Y está cambiando de polaridad, ¿verdad? Entonces, ese es el freno que siente la corriente. Esa es la oposición. Entonces, definimos reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Ok, nos vemos en unos minutos. Yo les aviso por Telegram.